Ciertamente esta pandemia nos ha cambiado el ritmo de la vida. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? La manera en que viajamos ya no se puede apenas viajar, la manera de reunirnos aún con la familia, cómo reunirnos, cuándo reunirnos, a qué distancia reunirnos, ha cambiado todo, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios porque Él es todopoderoso y Él está en control de todas las cosas, y a Él le damos la honra y la gloria en la prosperidad y en la adversidad, ¿verdad? Y renunciando a todos los demás, Él sigue siendo nuestro Dios, nuestro Padre todopoderoso. Así que a Él le damos la gloria. En esta mañana vamos a compartir algo que Dios me puso en la mente para que compartiera con ustedes. Y lo encontramos en el libro de Jueces, Allí en el libro de Jueces encontramos una historia muy interesante, pero voy a usar primero el versículo 14, que después vamos a llegar a él otra vez, pero vamos a usar el versículo 14. Y dice allí: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Y dice allí: y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y entonces hace una pregunta: ¿no te envío yo? Yo soy el que te envío. Ve con esta tu fuerza. ¿Qué quiso decirle Dios allí a Gedeón? ¿Con qué fuerza podía contar Gedeón? El asunto comienza diciendo que los hijos de Israel, capítulo 6 de Jueces, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y Jehová los entregó en manos de Madián, y Madián prevaleció, y los hijos de Israel por causa de Madián se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, venían los madianitas y amalecitas del oriente contra ellos y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas ni bueyes. ¿Ve? Y entonces dice allí, versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Una de las primeras cosas que quiero mencionarte es que muchas veces en esa situación nos hemos encontrado o nos encontramos nosotros. Los israelitas estaban cansados. Dice que estaban cansados de trabajar y no ver el fruto. ¿Ve? Cansados, agobiados, extenuados, abrumados. ¿Ve? Y entonces ellos estaban en esa situación. Trabajaban y no veían el fruto de su trabajo. Venían los impíos, prosperaban, porque le llevaban lo que tenían los hijos de Dios. Y entonces ellos estaban muy desconsolados, muy cansados, muy abrumados, escondidos. El pueblo de Dios escondido, con miedo, metido en las cuevas. Esa era la situación que tenía el pueblo. Pero aquí en el versículo 7, leo para ustedes algo muy interesante que dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, lo dejo allí en suspenso, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. De manera que hay algo aquí que comienza a darnos la lección. Posiblemente me están oyendo algunos que están cansados, que están enfermos, que están abrumados, que están tristes, que no tienen ánimo, Entonces, si esa es tu situación, esa era la situación que tenían los madianitas, los israelitas. ¿Y qué hicieron? Bueno, ellos estaban en su angustia y dice que clamaron a Jehová.
Punto muy importante. Clamar a Jehová. Clámale a Él. Clámale. Estás cansado, estás abrumado, estás abatido, estás desanimado, te falta la fe, tienes miedo. Clama a Jehová. Clama, dice la palabra, dice el Salmo. El Salmo dice que el Salmo 34 dice allí que ellos clamaron a Jehová y los libró de todas sus angustias, ¿verdad? Clama a Jehová que Él te libra de tus aflicciones. ¿Ve? Clama a mí, dice, y yo te responderé. ¿Ve? Con Él estaré yo en la angustia. Clama a Jehová. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando estaba allá en Egipto. Dice, Dios le dijo a Moisés, oí el clamor del pueblo. Por eso es muy importante que estemos clamando a Dios. Él oye nuestro clamor, ¿verdad? Él oye nuestra clamor. Él ve nuestra aflicción. Estás afligido, Él ve tu aflicción. Estás desanimado, Él ve tu desánimo. Él ve tu cansancio, Él ve tu angustia, Él ve tu falta de fe. Y entonces dice allí, muy importante, en el versículo 11, a continuación de que ellos clamaron, ¿qué pasó? Y apareció el ángel de Jehová. Clamaron y apareció el ángel de Jehová. Versículo 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima, la cual era de Joás, ¿verdad? Y llegó allí estaba Gedeón, estaba sacudiendo el trigo. ¿Ve? La gente metido en cuevas, la gente escondido, porque si venían los madianitas y Gedeón escogiendo el trigo en un lugar que no era de escoger trigo, en un lagar que era de donde sacar el vino de las uvas. Allí estaba escogiendo el trigo para que no sospecharan que podía estar allí. Así que muy importante que cuando estamos en angustia, cuando estamos en aflicción, cuando estamos deprimidos, cuando estamos enfermos, clamamos a Dios, y cuando clamamos a Dios aparece el ángel de Jehová. Porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová aparece. Y el ángel de Jehová, ¿saben quién es? El ángel de Jehová es Jesucristo. Jesucristo aparece cuando tú clamas. Tú no lo ves. Ese es el personaje invisible, pero está a tu lado. Cuando tú clamas, Él viene. Ustedes se acuerdan cuando Elías allá fue y se metió en una cueva también, y apareció ¿quién? Apareció el ángel de Jehová. Y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Levántate, come, te queda mucho camino por delante. Así que si estás en esa situación, también te dice el ángel de Jehová, levántate, come, tenemos que seguir. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que hacer por los niños, hay que hacer por los abuelos, hay que seguir avanzando. Dice en el libro de Isaías capítulo 40, ustedes lo conocen muy bien, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. El Señor te ayuda para que levantes alas como las del águila, para que no te fatigues, para que no te caiga. Con sus plumas te cubrirá, con sus plumas te cubrirá. Ese texto es una belleza, pastor, una belleza, amados hermanos, es una belleza. Dice ese salmo, dice que con sus plumas Él te cubrirá. Y yo siempre que leo ese salmo me acuerdo de mi casa donde me crié, de mi mamá que criaba muchas gallinas, y la vi muchas veces vi el cuadro de cuando pasaba un gavilán, de cuando pasaba un depredador
la gallina comenzaba a cloqueaba, que así se llama, cuando ella va a llamar a sus pollitos, empieza a cloquear y estira las alas. Estira las alas. La gallina no sale a buscar un pollito por uno por uno. Ella estira las alas y tú te metes debajo de las alas y debajo de sus alas estarás seguro, ¿verdad? Así que cuando hablamos de alas, de plumas que te cubren, allí está la gallina. Cuando hablamos de alas poderosas, están las alas de águila. Porque Él te protege, pero te protege para que levantes el vuelo y para que subas y para que no te quedes estancado en el lugar que tú estás. Dice el relato, sigue diciendo el relato, el ángel de Jehová vino y le dijo, Gedeón estaba sacudiendo el trigo y el ángel de Jehová se le apareció, versículo 12, estamos en Jueces capítulo 6. El ángel de Jehová le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Noten la secuencia. El pueblo está angustiado, está triste, está deprimido, está chasqueado, está abrumado. Clamaron, apareció el ángel de Jehová. Y entonces el ángel de Jehová le dice, ¿qué le dice? Jehová está contigo. Y eso es lo que nos dice a nosotros en medio de la crisis, de la enfermedad, en medio de la tragedia, en medio de la iglesia cerrada, que ya llevamos como 30 sábados con el templo cerrado, en medio 31, en medio de esa situación, Él te dice, Jehová está contigo. Y eso es algo que tú debes tener presente. Jehová está contigo. Él está contigo. Entonces el relato, fíjense cómo sigue diciendo, Gedeón le respondió algo que tal vez tú y yo hemos hecho en algún momento. Gedeón le respondió, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Una pregunta que tal vez tú te has hecho. Pero ¿por qué si yo le soy fiel y por qué sobreviene todo esto? A veces vienen adversidades a una familia, viene adversidad a la iglesia, viene adversidad a la organización, son pruebas. Bueno, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué nos sobreviene todo esto si somos tu pueblo? Somos tu pueblo. ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, ¿verdad? Bueno, yo no diría que es lógico, pero es humano. Somos de carne y hueso, ¿verdad? Somos de carne y hueso. Y entonces, claro que nos quejamos y en algún momento decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ayúdanos, ¿verdad? ¿Por qué prospera el impío? ¿Por qué pasan cosas a los que son santos como si fueran impíos? Entonces, aquí hay una parte muy interesante. Dice, y mirándolo Jehová, versículo 14, mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Ese es el título del tema que quiero que recuerdes hoy. Ve con esta tu fuerza. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fuerza? Si ya no tenemos fuerza. Si ya se nos acabó la fuerza, ¿con qué fuerza? Jehová le dice, ve con esta tu fuerza. Con esa poquita fuerza, con ese desánimo que tienes, con esa falta de fe que tienes, con eso que te queda, ve que yo pongo el resto. Ese es el punto. Ve que yo pongo el resto. ¿Por qué? Porque el poder de Dios en nuestra debilidad se engrandece. ¿Dónde está el poder de Dios? En nuestra humildad. ¿Dónde está el poder de Dios? Cuando nosotros hacemos caso a la palabra de Dios. Y aquí está lo grande de Gedeón y del pueblo,
que estaban desanimados, que estaban tristes, que estaban agobiados, que estaban acosados por los enemigos, pero obedecieron porque apareció ¿quién? El ángel de Jehová, apareció Jesucristo, y Jesucristo le dice: Jehová está contigo, y es lo que nos dice a nosotros hoy. Y no solamente te dice Jehová está contigo cuando tú le dices pero que está con nosotros, y cómo pasa todo esto a la iglesia, y cómo pasa todo esto a los hermanos. Entonces el Señor te dice: mira, no soy yo el que te mando. Ve con esta fuerza que te queda, con esta poquita fuerza, obedece, haz lo que yo digo, que la victoria es mía, ¿verdad? Y eso es algo que nos recuerda precisamente cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y entonces Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo voy a sacar al pueblo? ¿Cómo va a salir el pueblo de aquí? Yo no tengo armas, no tengo guerra, no me queda. Gedeón dijo: ya no tengo ni fuerzas. ¿Ve? Soy el más débil de mi casa. El menor soy de la casa. ¿Qué voy a hacer yo? Y Dios le dijo: ve con esta tu fuerza. Y es lo que nos dice a nosotros, lo que le dijo a Moisés: ve con la vara que tiene. Ve con esa vara, ¿verdad? Y le dijo allí a los discípulos Jesucristo: ¿qué es lo que hay para darle de comer a la gente? Y dice, lo que hay de comer nada más son 5 panes y 2 peces. Bueno, pues dale. Pero ¿cómo le vamos a dar a 5,000, a 10,000, a 15,000 con 5 panes y 2 peces? ¿Se fija? Ve con esta tu fuerza. Ve con lo que tienes. Ve con la fuerza que te queda. Ve. Pero no te detengas, clama, que cuando clames el ángel de Jehová va a aparecer, y cuando el ángel de Jehová aparece te va a decir: Jehová está contigo, no temas, Jehová está contigo. Y entonces tú vas a decirle: pero es que ¿cómo que está conmigo si las cosas están al revés? Y el ángel te va a decir: ¿no soy yo el que te mando? Ve con esta tu fuerza. Y entonces Gedeón no le quedó otra que escuchar lo que le dijo el ángel. ¿Saben qué, hermanos? Nuestra batalla es una batalla espiritual. No es con ejército ni con fuerza. ¿Qué tienes? 5 piedras era lo que tenía David. Eso es lo que tienes. Bueno, el Señor no le hace falta ni eso. El Señor acaba con los gigantes que tengas delante cuando tú vas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando tú vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, los gigantes se caen. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios todopoderoso. Hay personas que se sienten tristes, cansadas por causa de un dolor físico, por causa de una aflicción. Porque piden: Dios me va a sanar, y no ven que llega la sanidad. A veces Dios te va a decir sí ahora mismo, a veces te va a decir espera, a veces te va a decir bástate mi gracia. Pero ponte en las manos de Dios. Dios está trabajando, Dios sabe lo que hace. Dice la palabra que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te cuiden en todos tus caminos. Estamos padeciendo, estamos cansados, estamos jadeantes, pero el Señor quiere que no te rindas, que tú sigas adelante, ¿verdad? Los madianitas eran como el virus para el pueblo de Israel. Acababan con ellos, no tenían paz, no tenían día tranquilo, ¿verdad? Allá estaba Gedeón escondido. Pero Dios oyó el clamor, mandó su ángel, le confirmó que Jehová sí está con nosotros, aún en medio de la adversidad o de la cueva donde estés metido, ¿verdad? Y entonces te anima para que con tu fuerza sigas adelante y avances en el nombre del Señor. Mirándolo, Jehová le dijo: ve.
¿no te envío yo? Y el versículo 15 nos revela también, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré? Mi familia es pobre y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Gedeón dijo, si he hallado gracia delante de ti, dame señal que tú estás conmigo. Qué precioso el relato y lo que sucedió, porque nos narra la Escritura entonces que lo que sucedió es interesante. Capítulo 7 de Jueces, dice el capítulo 7 de Jueces, versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para ir contra Madián. Mire cómo sigue el relato. Porque Dios le dijo, ve contra Madián, ve contra las huestes espirituales, contra las malicias espirituales, ve contra la adversidad, ve contra los que son más. No importa que tú seas menos. Uno solo en las manos de Dios son más que 135,000, que era el ejército de los madianitas. 135,000. Los israelitas eran 32,000. Y entonces Jehová le dice a Gedeón, no, son muchos para ir contra Madián. Muchos, ellos son 135,000, son muchos. Dile a todo el que tenga un poco de temor, el que quiera ir con la familia, el que no tenga mucha fe, dile que se vaya para la casa. Tiene permiso para irse, para no ir al combate, ¿verdad? Y eso es aleccionador también. El Señor no obliga a nadie. El Señor quiere que vayamos al combate, que vayamos a la pelea, que Él va a estar con nosotros, pero no te obliga. Así que el Señor entonces aquí le dice, mira, que se vayan para la casa los que quieran. Y dice la palabra que quedaron 10,000. 10,000 quedaron. Y entonces el Señor le dice a Gedeón, no son muchos todavía. Pero ¿cómo muchos? 10,000 y son 135,000. Mira, que pasen por el arroyo. Este relato se lo saben hasta los niños. Pasen por el arroyo y que tomen agua. Y aquel que lo haga con prisa y eche el buchito en la boca y siga corriendo, ese se queda, ¿verdad? Ese se queda. Esa es la señal. ¿Y cuántos se quedaron? Ustedes saben que se quedaron 300. Se quedaron 300. 300. Y Dios le dice a Gedeón, sí, ve con 300. Señor, 135,000. 135,000. Ve con esta tu fuerza. Con esa poquita fuerza, ve. Que yo estoy contigo. Una parte muy importante, hermanos, en la vida es creer en la palabra de Dios, aunque te parezca inconcebible, aunque no te parezca razonamiento, aunque no puedas razonar que 10 pueden ganarle una guerra a 135,000. Si Dios lo dice, ve, porque Dios no necesita ni 32,000, ni 10,000, esos 300. Y entonces ustedes leen el relato y Dios le dijo allí, mira, coge 100, que cojan una tea en la mano, que cojan la trompeta y entonces pon 100 por este lado, 100 por este otro lado, 100 por acá, ¿eh? Y cuando deje el sonido de la trompeta, que todos toquen la trompeta y que enciendan las teas y digan, por Jehová vamos a la batalla. Y entonces cuando los madianitas oyeron eso, dijeron, son millones de millones que vienen contra nosotros, y se desprendieron a correr. ¿Creen ustedes que eran 300 nada más? No, no eran 300. Habían miles de ángeles que estaban peleando por Israel. Y Madián oyó el ruido y cogieron miedo y salieron corriendo. Israel alcanzó la victoria.
Mira, tú no estás solo. En la guerra contra el mal, tú no estás solo. La batalla es espiritual. Hay muchos demonios en contra tuya. Pero tú vas en el nombre de Jehová de los ejércitos y Jehová te va a dar la victoria. Aunque no tengas fuerza, Él te va a dar fuerza si tú crees en su palabra y si tú obedeces su palabra y si tú haces caso, que vayas aunque no tengas fuerza. ¿Te faltan fuerzas? ¿Te sientes solo en la casa? ¿Llegaron los años de vejez? ¿Te sientes deprimido? Ve con esa su fuerza. Clama al Señor en este día. Clámale a Él. Y por la fe, mira el ángel de Jehová que viene a tu casa. Y el ángel de Jehová te dice, Jehová está contigo. Tú no estás solo. Ve, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, no mires hacia atrás, prosigue al blanco. Y hay una parte aquí, hermanos, que me da ánimo a mí, me da gozo. Una parte aquí que dice la Escritura que aquellos 300 iban jadeantes, iban cansados, pero avanzando. Iban cansados, pero avanzando. Tú estás cansado, sigue avanzando. Estás triste, no te rindas. Estás deprimido, confía en el Señor. Sigue adelante. Perdiste el trabajo, estás contagiado, has perdido un ser querido. No te rindas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sigue adelante. El Señor te va a dar el premio muy pronto. Jesucristo viene muy pronto. Jesucristo nos va a reunir con los nuestros, nos va a reunir con nuestros amados. Él es la resurrección y la vida. Él nos va a dar vida eterna y esa vida sí vale. Esta no vale mucho, pero esa sí vale. Echa tu suerte con el Señor. Los hijos de Dios creen en toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si la boca de Dios dice, yo estoy contigo, créele, cree en su palabra. Si la boca de Jehová dice, ve adelante que yo te voy a ayudar, sigue adelante que vas a ganar la guerra. Porque Él no escatimó a su propio Hijo y juntamente con Él nos dará todas las demás cosas. Querido hermano, yo sé que la batalla no es fácil. Yo sé que hay muchos hogares tristes. Hay hermanas y hermanos fieles clamando, Señor, ¿por qué la iglesia? ¿Cuándo vamos otra vez a abrir? ¿Cuándo todo va a funcionar? Mire, Dios está en control del universo. No se cae un pajarillo al suelo que Él no lo sepa. Dios sabe lo que te estás pasando. Dios sabe tu crisis. Dios sabe tu tristeza. Dios te va a dar el premio, pero no dejes de clamar. Jehová está contigo. Ve con la fuerza que te queda. Cree en su palabra y Él te dará la victoria. ¿Desilusionado? Sí, podemos estarlo. Somos de sangre y hueso. Es posible que haya sido rechazado. Es posible que haya sido traicionado. Es posible que estés cansado. Pero Dios me mandó a decirte hoy, no te desalientes, no te rindas, no te detengas, no te escondas, no te entregues, no te apartes, no permitas que el pecado te domine, no te detengas. Varón esforzado, sigue adelante que yo estoy contigo. Ríndete en los brazos del Maestro. Confía que yo peleo por ti. Obedece que te espera la corona de la vida eterna. Venid a mí todos los trabajados
los cansados. Y cuando hablamos de cansados, ahí esa palabra es muy amplia. Los cansados son los que están deprimidos, los que están, no es el cansancio físico, es el que le falta la fe, es el que no tiene fuerzas para seguir, es el que va jadeante ya en la vida espiritual, ha recibido tantos golpes, tantas traiciones, pero proclama en esta mañana: estoy cansado, pero prosigo al blanco. Voy hacia el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Estoy cansado, pero no me rindo. Estoy cansado, pero me aguarda la corona de la vida. Queridos hermanos, sigamos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No te rindas, no mires hacia atrás. Fija tus ojos en Cristo. Allá está la meta. Él está contigo, Él te va a dar la victoria. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta mañana quiero orar contigo para que Dios te bendiga allí donde estás. Tal vez en el lecho de enfermedad, tal vez en el hospital, tal vez en tu casa, tal vez solo, tal vez deprimido, pero el Señor está contigo. No te rindas, que te espera la corona de la vida. Padre nuestro, bendice a nuestros hermanos, a nuestra familia, bendice esta iglesia, bendice a tus hijos, que no le falte el pan, multiplícale las cosas materiales, multiplícaselas, pero sobre todo multiplícale las bendiciones espirituales, multiplícale la fe, multiplícale la confianza, multiplícale la esperanza. Padre amado, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos vas a seguir ayudando. Fortalece nuestra fe, que podamos proseguir al blanco, que podamos ver tu mano poderosa. Te pedimos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición que Dios mandó para que te diera también es esta: que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y que Dios los sostenga en la palma de sus manos. Amén.